Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema, el teorema del emparedado. Definición: sean f de x menor o igual a g de x menor o igual a h de x, funciones definidas en un intervalo que contiene a, tales que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a A de h de x es igual a L. Entonces se concluye que el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a L. En resumen, nosotros tenemos tres funciones, f de x, g de x y h de x. Entonces, si en un determinado punto nosotros le calculamos el límite a la primera función, en este caso a f de x, y luego le calculamos el límite a la tercera función, en este caso h de x, y nos da como resultado un número real, un valor real, entonces se concluye que el límite de la función central va a ser igual a ese mismo valor que obtuvimos de las funciones laterales. Por ejemplo, consideremos la siguiente función: x al cuadrado más 7 menor o igual a f de x menor o igual a 7 más raíz cuadrada de x. Utiliza el teorema del emparedado para calcular límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Continuando con el ejercicio, debemos resolver el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 7 menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de 7 más raíz cuadrada de x. Entonces, como pueden ver, yo tengo que calcular este límite, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, pero voy a contrastarlo con el límite cuando x tiende a 0 de la función de la izquierda, que la función de la izquierda era x al cuadrado más 7, y a la vez con el límite de la función de la derecha, que el límite de la función de la derecha es el límite cuando x tiende a 0 de 7 más raíz cuadrada de x. Si nosotros resolvemos los límites anteriores, vamos a obtener lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0, de 0 al cuadrado más 7, tiene que ser menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, y eso a la vez tiene que ser menor o igual que el límite cuando x tiende a 0, de 7 más raíz cuadrada de 0. Entonces, resolviendo esos límites, límite cuando x tiende a 0 de 7 tiene que ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, y a la vez tiene que ser menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de 7. Nosotros sabemos que el límite de una constante me da como resultado la constante. Entonces, el límite de la izquierda, este límite cuando x tiende a 0 de 7, me da como resultado 7. Este límite de acá es el que quiero resolver, es el que quiero conocer, lo mantengo. Y este límite de acá me da como resultado 7. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 7. Entonces, lo que el teorema nos indica es que yo tengo que averiguar un límite, pero este límite está acotado por este valor a la izquierda y por este valor a la derecha. Entonces, el valor, la tendencia de ese límite va a ser igual al valor de estos límites que obtuvimos. Ejemplo número 2. Utiliza el teorema del emparedado para calcular límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por coseno de la raíz cúbica de x. Entonces, como sugerencia, recuerde que menos 1 es menor o igual al seno de x menor o igual a 1, y que menos 1 menor o igual que coseno de x menor o igual que 1. Entonces, el objetivo del cálculo de límites trigonométricos usando el teorema del emparedado es construir la función de cada límite a partir de las desigualdades anteriores. Entonces, debemos recordar que la función trigonométrica seno y la función trigonométrica coseno están acotadas entre este valor menos 1 y entre este valor 1. En relación con lo anterior, procedemos a resolver el límite. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por el coseno de la raíz cúbica de x. Para esto, tenemos que construir la función a la cual le vamos a calcular el límite. Para eso sabemos que yo sé que el coseno de la raíz cúbica de x está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, tenemos que construir la función. Para construir esta función de acá, vamos a realizar el siguiente proceso.
Vamos a multiplicar la expresión por x al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar toda esta expresión de acá por x al cuadrado, obteniendo lo siguiente. Menos x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado por coseno de la raíz cúbica de x, menor o igual que x al cuadrado. Noten que fue esta expresión de acá la que se multiplicó por x al cuadrado. Ahora, procedemos en las tres partes de la expresión a aplicar el límite, teniendo como resultado el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por coseno de la raíz cúbica de x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Entonces, nosotros teníamos ya construida nuestra función y lo que hicimos fue aplicar el límite cuando x tiende a 0 en las tres partes de la expresión. Resolvemos los límites anteriores y se tiene como resultado límite cuando x tiende a 0 de menos 0 al cuadrado menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por el coseno de la raíz cúbica de x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de 0 al cuadrado. Teniendo como resultado, si resolvemos esos límites, vamos a tener que 0 es menor o igual que el límite cuando x al cuadrado por coseno de raíz cúbica de x es menor o igual que 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por la raíz cúbica de x es igual a 0. Por la definición del teorema, que nos indicaba que si yo tengo que averiguar un límite de una función, pero esta función está siendo acotada por un valor a la derecha y un valor a la izquierda, entonces la función va a tener como resultado ese valor de tendencia, en este caso el 0.